Bueno, buenas tardes. Vamos a iniciar con la primera práctica del laboratorio de transformadores. El grupo está conformado por Cristian Castañeda, Juan Contreras, Andrés León Delgado y mi persona, Alexander Gutiérrez. Y vamos a iniciar con el primer montaje del circuito, lo va a hacer pues Juan. Bueno, buenas noches. Vamos entonces aquí a proceder a hacer el circuito que está en el punto 5, la figura 7.3. Tenemos aquí nuestra fuente de alimentación. Vamos a conectarla a nuestra interfaz de datos para que pueda funcionar nuestra interfaz. Entonces vamos a hacer la conexión del amperímetro I1 o al medidor de corriente I1 a la entrada y después al punto 1. Acá esta que es la fuente variable de nuestra fuente de alimentación. Después del punto 1, nos dirigimos al punto 2 del transformador. Punto 1. Ok. Y en el punto 2 volvemos al neutro. Después vamos a medir. Vamos a tener que un medidor de voltaje en 1 y 2. Vamos a seleccionar aquí amarillo. Pero este color no. Cambiar de color aquí a rojito. Y otro color aquí a este medidor de voltaje E1. Listo. También tenemos que medir el voltaje en 5 y 6 con E2. Vamos a utilizar E2. Voy a cambiar el color a verde. Entre 5 y 6. Listo. Entonces vemos que tenemos la conexión de, del circuito. La figura 7.3. Vamos a encender la fuente y ajustar el control de tensión para obtener un valor de ES. Entonces, en este caso, pues vamos a utilizar 120 con una frecuencia de 60 Hz. Pues yo utilizo aquí un multímetro para ver cómo varía nuestra fuente. Voy a cambiar el colorcito de esto. Aquí azul y este pongámoslo en blanco, que es el... Listo. Entonces prendemos para la interfaz de datos. Aquí como que no me está reaccionando. Bueno, entonces vamos aquí a presentar el ejercicio 7.1. Vamos a hacer el circuito de la figura 7.3 en el punto 5. Tenemos nuestra fuente variable, estamos conectando nuestra interfaz de datos a 24 voltios. Vamos a conectar nuestra fuente al medidor de corriente I1 y después al primario, al punto 1 del transformador. Vamos a utilizar otro color y vamos de punto del punto 2 al neutro. No, pero entonces el neutro lo vamos a hacer de blanco, color blanco. Listo. Vamos a utilizar un medidor de voltaje en el primario y otro en el secundario. Entonces vamos a utilizar medidor de voltaje en el primario, E1 en el primario y E2 en el secundario. Vamos a colocar otros cables aquí. Entonces acá ya tenemos la conexión del circuito. Voy a utilizar este multímetro para ver el valor de la fuente variable y que vamos para llegar a una medición de 120 y con la frecuencia de 60 Hz. Prendemos la interfaz, voltios, y miremos aquí. Entonces tiene 124, como acá, 120.4. Entonces aquí procedemos al punto 6, donde tenemos que medir la corriente en el primario y las tensiones en diferentes puntos de la bobina. 1, 2, 5, 6. Entonces pues vamos a ver aquí en nuestro tablero de datos y vamos a observar. Entonces en el primario tenemos una tensión de 120.3 y en el secundario de 119.8. En el punto 5 y 6, 1, 2 y 5 y 6 correspondiente. Y la corriente del primario está en 0,031 amperios. ¿Listo, muchachos? Entonces vamos a ¿Me repite los datos, por favor? La corriente del primario. 0,031 amperios. Listo. Voltaje de la fuente 1. Del primario está en 120.4.3, oscila poco. Y en el secundario está en 119.9.8. También oscila entre esos, como esos dos valorcitos. Entonces acá tenemos que medir otros valores de tensión. Vamos a apagar la fuente con todas las medidas de seguridad, mejor dicho. Vamos a minimizar esto.
Entonces disminuimos aquí y apagamos acá. Listo. Entonces el medidor de voltaje va ahora de 3 a 4. 3 y 4. Uy, quieto. 3 4, listo. 3 7, que va a ser el verde, el de 2 ahora. Vamos a utilizar ahora el E3 para el otro punto. Y vamos a utilizar otro color que va a ser el azul clarito. E3 va a ser entre 7 y 8. 7 y 8. Listo. Entonces, igual, prender todo. Está en 0 voltios. Vamos a un valor cercano a 120. Listo, es 120.2. Vamos a ver aquí nuestro tablero de datos, aparatos de medición. Y listo. Entonces, en el voltaje E1, el cual es el voltaje de 3 a 4, está 207. ¿Sí me escucha, Cristian? Sí, sí, señor. Listo. E2, que está de 7 a, no, de 3 a 7, miento, de 3 a 7 está E2, 103.5 voltios. E3, ahora sí, de 7 a 8, está en 75.8 voltios. ¿Listo? Sí, listo. Listo. Entonces vamos a medir. Lo último fue 7 8. Listo. Vamos a medir los demás. Entonces apago aquí y apago acá. Entonces 7 8. Otro de 8 a 4. Vamos a coger el azulito, el E1 de 8 a 4, sí. Tan y tan. El E2 de 5 a 9. De 5, este aquí, este acá. De 5 a 9, sí. Y el último de 9 a 6. Este acá y este calecito. Vale, eliminamos esto. Ahora corremos este y de 9 a 6. Listo, entonces otra vez. Interfaz, fuente y aparatos de medición. Listo, Cristian. Entonces, E1 es de 8 a 4 y 27.78 voltios. ¿Listo? En E1. Ok. N2, que es el de 5 a 9, 59.9, igualmente de 9 a 6, 59.9, ¿listo? Listo. Entonces, dice, las tensiones secundarias resultan comparables con los valores indicados en el panel. Entonces, pues apaguemos la fuente y nos acercamos al panel. Entonces, digamos de 1 y 2, 120. ¿Qué valor tenemos en 1 y 2, Cristian? Entre 1 y 2, 120.4 voltios. Por ejemplo, de 8 a 4. De 8 a 4 tenemos 27.7 voltios. Y digamos de 9 a 6. 59.9 voltios. Yo creo que entonces sí, acá esta respuesta sería sí, sí es comparable, sí, sí se acerca, ¿no? Ujú. Sí. Listo, ahora tenemos al punto 8. Los arrollamientos del transformador entre los terminales 1 y 2 y 5 y 6 tienen 500 espiras y 3 y 4 es de 865 espiras. Tenemos que ver la relación entre el primario y el secundario. Entonces vamos a medir eso. Tienen 500 sobre 5 y 6 tienen 500 también, entonces sería una relación de 1, ¿cierto? Exacto, sí. Sí. Y para el segundo Bien. punto, En el segundo tenemos una relación de 0.578. listo, sí señor, estamos de acuerdo. Ok. Bueno, ahora vamos a utilizar los valores de la etapa 6 para comparar las relaciones del transformador. Ok, Entonces, comparar. entonces, la tensión entre 1 y 2, 120.4, sobre la tensión entre 5 y 6, que es 119.9. Sí, Entonces, son Uno punto cero similares. cero cuarenta y uno, relativamente 1, sí.
Sí, sí, yo creo que sí. Entonces, ahí la última, la de 1, 2 y 3, 4. Punto 58.1, también muy cercana. Listo, muy cercana. Entonces, vamos ahora a proceder a hacer el punto 10 del montaje de la figura 7.4. Dice, Ahí tiene que conecte hacer I2. el montaje y es enfocarnos en enfocarnos en la corriente primaria, sacar los 0.400 400 miliamperios. Entonces tenemos que enfocarnos en sacar la corriente y no fijarnos tanto en qué es la tensión ni la frecuencia, Ok, sino ajustar hasta donde nos den la corriente. Ok, ok. Entonces, esa corriente, la que tenemos que observar es la secundaria, ¿no? La que pasa en 5 y 6. Sería la primaria. La primaria, la del amperímetro 1. O sea, el Ok, perímetro nos tiene que dar 400 miliamperios. O bueno, cercano, no es que sea totalmente eso. igualmente voy a hacer la conexión como muestra ahí la figura con sus E1 y E2. Observa ahí I1 y I2. Pero entonces tengo que conectar la corriente en cortocircuito, ¿cierto? El I2, así está bien la conexión, ¿cierto? Sí, sí. sí, Listo. Entonces Y este vamos a cablecito del positivo del voltímetro, ¿dónde está llegando? acá No, el o positivo de de- SS. está estos dos cables. Dele la vuelta para que nos dé positivo la medición. O sea, coloque el positivo con el número 1. Bueno, entonces vamos a ver y tenemos que ver, dice, anote los valores de tensión y corriente en el primario y el valor de la corriente en el secundario. Entonces vamos con 120. Vamos No, a- más o menos creo que por ahí pongo un voltaje de 5 voltios o algo así, porque se salta la protección en ese instante que tenga 120 voltios. Mire Déjalo que de está 8. saltando la protección. sí, ahí 0.400. se ve cómo se saltará la protección en 1 y en 5. ¿No? Entonces toca Ajá. bajar la ¿Seguros? tensión. Sí, baje Sí, la toca bajar tensión. la tensión porque ahí Entonces está nos activada la toca bajar ese protección de 1. voltaje. Hasta, ¿me dijo cuánto, perdón? 8 ¿5? voltios, más o menos. Bueno, vamos a la 8. Ahí, O ahí, 7 ahí fue. algo. Ocho punto tres pues. Ahora sí revise la corriente en el primario. Bueno, va a revisar la corriente en el primario, pero este en el secundario. Listo, entonces vamos aquí. Entonces 0.463 Toca, amperios. toca bajarlo un Toca poquitico aumentarlo, más. no, aumentarlo. ¿Aumentarlo o bajarle? No, que tiene que quedar en 0.400, ¿no? Por eso, Sí, tiene más que grande la bajarlo. corriente. Bajarle. No, sí tengo que bajarle. Entonces, uy, no mucho. Ahora por ahí en 7.50 más o menos. Uy, 7.5. espera que está difícil. Ahí fue, Ahí. vamos a ver. Listo, volvamos. Entonces, la tensión del primario es E1 y es 7.4 voltios. La corriente del primario y secundario están casi iguales, 0.401. ¿Listo, Cristian? Listo. Ahí cumple la relación de que esto sea una relación de 1 a 1. O sea, como lo veníamos explicando en los puntos anteriores, de las 500 espiras. Ok. Dice, coloque nuevamente el control de tensión en cero, apague la fuente y calcule la relación entre corriente primaria y secundario. Ahí entonces, sí señor, lo que acabo de decir el compañero León. Nuestra relación va a ser aproximadamente uno, porque las dos corrientes son iguales prácticamente, ¿no? Ujú. Sí. Y aquí dice la relación aproximadamente igual a N2N1, o sea, secundario sobre el primario. Sí. En ese caso es 856, ¿cierto? Sobre 500. Ah, no, A ver, sí. 500 sobre 500, que es el número de espiras del secundario con el primario, Sí, ¿cierto? y el 5 y el 6, pero digamos que no nos están dando los valores.
Pues yo estoy Ah, tomando ok. los valores del punto 8, ¿sí? Que son la relación Porque si de era, la cantidad digamos, de espiras. 5 y Mm, 6 son 500 espiras, igual que uno y Sí, 2. señor. O sea, calcular Sí, una relación de uno. sí, sí, señor. Listo. Entonces dice, voy a proceder al punto 14. Conecte I2 para que cortocircuite las terminales 3 y 4 del secundario. Encienda la fuente de alimentación y ajuste lentamente la perilla de control de tensión para obtener el mismo valor de corriente a la etapa 10, o sea, 400 miliamperios, ¿no? Eh, Ay, no, me perdí. Ah, ok, ya. Son Anote 400. nuevamente la tensión. ah, Ano- Anote ahí O sea, nuevamente la la perímetro tensión. 2 tiene que quedar en los terminales 3 y 4. 3 y 4. Aquí 3 y al 4 creo que está aquí. Ah, el 3 y 4 están acá, listo. Listo. Y Pero es tenemos que, I2. Es I2. Es I. Sí, perdón. Ah, no, sí, 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 ahí estamos bien. listo. Y, o sea, moverlo hasta que la corriente llegue a 400 Ah, miliamperios, ¿cierto? Comencemos desde un voltaje pequeño, para ir 0, para ir 5 voltios. O algo así por estilo. Listo. Va a comenzar con 4.3 voltios. Uy, no, la aquí corriente está nuestra corriente muy de pequeña. referencia, Yo creo que va a llegar a unos 8. sería Uy, no me pasé. O sea, no, pero es I2 la que tiene que llegar a 400 miliamperios, ¿no? la del secundario, sí. Entonces tiene que llegar, o Pero sea, más o como menos el doble. Va a llegar a 20 voltios, yo creo. 17.5 más o menos. Voy a observarlo aquí, a 18.5. A ver qué. Uy, no, sí. Más para 17.5 como dijo. Acá. Uy, no. A 16. Aquí. No. A 15, ahora sí. ¿A 13? Listo, a 13 fue. Entonces la corriente del secundario es 0.402 amperios. Y la del primario es 0.700, exacto. 0.7 amperios. y el voltaje, El voltaje en el primario es 13.96. 13.96. Sí, señor. ok. Vamos a minimizar esto. Entonces, coloqué nuevamente la. Bueno, listo, vamos a apagar esto. Cero. Y apagarlo. Entonces, tenemos que ver la relación entre ahora N, entre la relación de espiras del secundario y del primario. Ahora sí serían 856, ¿cierto? Sí, serían 856 sobre 500. ¿Sí? 1.72. 865. Es 865, qué pena. El número de espiras. Y entonces la relación de las dos corrientes tienen que ser eso. Sí, en cuanto a la relación de espiras, tenemos 1.73. La relación de las Sí. corrientes es 1.74. Entonces sí Ah, es un entonces valor sí. muy aproximado. Listo, listo. Ahora vamos a montar el circuito de la figura 7.5. Ah, ya ves, ahora con una carga resistiva. Listo. Entonces, vamos a apagar aquí. Me voy a edición, retirar todos los cables porque es diferente. Ahora vamos a sacar aquí una carga resistiva. Usemos la de 100. ¿Sí? ¿Les parece? Sí, nos tocó Sí, usar una de 100 ohmios, porque estamos mostrando au- 120. aunque no hay. Toca, Tocaría toca utilizar hacerla. un en paralelo. De 300 y 300 llegaría a 150, ¿no? ¿O 300 y cómo? Sí, 300 son 150. 3 de 100. ¿Qué resistencias hay ahí? Señor, ¿Qué resistencias hay ahí? hay 1200, 600 y 300. Como que, ¿cómo Estrella, Más o- podríamos llegar a ese valor de 100? mm, depende Voy a ir tantito, haciendo yo la les digo. conexión y mientras me arrojan ese dato. Aquí al primario y aquí al y uno. Ah, Sí, cambiar de polo. coloqué las 3 resistencias de 300 en paralelo. Ok, yo creo que es una conexión, algo así. ¿Cierto? Sí, ¿O ustedes qué sí, opinan? sí, sí, sí. Sí, sí, es así.
Y suba los interruptores de los 3300. Listo. Eso. Si quiere coloque Ajá. el multímetro ahí, pero entonces en medición para ¿En ohm? resistencia. Sí, Vamos a ver coloque entonces. ¿Qué valor nos arroja esto? eso. 100. Uy, exacticos. Listo. Del primario Desconéctelo al ahorita. pero entonces vamos, listo. Entonces del primario va al 6. Al 6. Del primario va. Del medidor de corriente va al 6, ¿no? Y ese está aquí. Y el 9 se va al neutro. Vamos a ver aquí. Blanco. 9 a neutro. Listo. Conecte el voltímetro. Conecte el voltímetro. Sí, sí, sí. Entonces C1 va entre 5 y La 6. Entre resistencia. Entre la fuente y así. la resistencia. Ah, no, entre la resistencia, entre la resistencia. Aquí así, ¿cierto? Sí, ¿Ustedes qué y opinan? y dos, Y E2 entre el primario. entre el, Entonces vamos a cambiar. entre el 6 y el 9. Listo. E3 en el secundario, que es 4 y 8. El 4 y el 4 8. y 8. Espera que este cablecito. Listo. Vamos a cambiar el color a un mora. 4 y 8. ¿Qué otra conexión hace falta? No, yo creo que estamos bien. Ajá. Listo, entonces vamos al punto 17. Seleccione el archivo de configuración. Encienda la fuente de alimentación para obtener el valor de E primario, o sea, de 2 a intervalos iguales y cercanos al 10% del rango. Ahí lo que tenemos que hacer es la tabla. ¿Esta tabla? ¿Cuál tabla? Sí, en el simulador, dale la opción de tabla, ¿En lo que dónde? habíamos Vean, visto en al clase. lado, donde dice tabla. No, 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 donde ahí aparecen como cuadritos en blanco. Ahí. Ah, ok. Listo. Y acá, Ya seleccionamos los valores. Ahí donde dice archivo. No, abajo donde están los punticos, como un lapicito con unas cositas verdes. Al lado, al lado, al lado, al lado. Al lado. Ahí ya seleccionamos lo que es las corrientes, los 3 las voltajes. los 3 voltajes y la corriente del primario, porque no hay otra. La de medidor y uno, mejor dicho. Sí. Y aplicar. Es entre el E1, que es el que está en la resistencia, y el E2, que es el del primario, o sea, el que está entre el 5 y el 6. O sea, E3 y uno no. Pues hasta el momento no nos lo pide. Habrá que mirar más adelante. Ok, pues entonces lo voy a apagar por el momento. Entonces, I1 y E2. Aplicar, sí. Sí, Y dale ya. ahí en... Listo. Ahora nos va a configurar lo del tiempo para que nos tome medidas cada cierto tiempo. Ajustes de temporizador. Intervalo entre registros. Número de registros, ¿cuántos? Por ahí 10. Intervalo entre registros. No, ahí estaría... Uy, no, muchos. Ahí serían 10 datos entre... 10 datos en un segundo, ¿no? Es Sí, mucho. serían 10 datos en un segundo. As- Tocaría como subir ese tiempo ¿Cierto? Un poquito. para tomar 10 datos. Creo que Eh, 10 segundos, 10 segundos es mucho, ¿no? no, pues yo creo que Señor. dejémoslo en que en 20 de intervalo entre registros, un segundo. O sea, intervalo entre registros, un segundo. Nos va a tomar una medida cada un segundo. Y el número de registros, por ahí con unos 15 registros que nos tome, 15 segundos, estaría más que bien, yo creo. Sí, sí, sí. Entonces Listo, entonces ponga, aceptar. entonces ponga 15 segundos sobre 15. No, no, no. No, porque nos tomaría una medida solamente. Ah, cierto. Ok, Listo. listo. Entonces ya nos tocaría, Entonces, tenemos encendida la fuente para darle para poner a correr. Y tenemos que subirlo en intervalos más o menos del 10%. más o menos. No, pues digamos que nos toca ir girando la perilla progresivamente hasta llegar al límite.
Mira, aquí nos dice en la atención lo siguiente: no deje circular corrientes elevadas a través de la bobina primaria del transformador durante mucho tiempo. Cuando mida valores de corriente primaria que superen la nominal de la bobina del primer transformador, hágalo en un plazo que no supere los 2 minutos. Entonces, bueno, estamos trabajando en 15 segundos, no hay ningún riesgo de que se nos vaya a dañar el equipo. Listo, entonces voy a Pues, girar la perilla. Voy a iniciar y voy a girar la perilla, ¿sí? ok, ahí lentamente, para que nos den los 15 segundos. No, pero bájela a cero. Acuérdese que tiene que darle en el reloj, en la tabla, para que empiece a tomar los datos. Listo, no, pero listo, voy a... hágale. Listo, iniciar. Estoy aquí. Bueno, entonces nos va a tocar darle como más tiempo. Sí, regresemos, hagamos No, de lo nuevo. que pasó es que ya tomó los 15 datos y pues aparte Por los eso nos minutos. toca darle más tiempo para poder tomar más medidas. Coloque un minuto. Uy, marica, un minuto. Sí, porque Pues es podemos tomar máximo. un minuto y borramos las medidas que ya no sean Sí, necesarias. ¿Y cuántos registros? coloque, no sé, 20. Cada 2 segundos. no, 30 por dos por cada, dos por dos, o sea, un registro por cada 2 segundos. Listo, 30. entonces aceptar. Para que nos Y dé, para aquí, que nos dé tiempo de registrar como la vuelta completa, más o menos. listo, listo. Entonces vamos a darle iniciar. Tan, iniciar. No está tomando Está valores. registrando. No, así no es. Creo Entonces que yo estamos creería, dando mucho tiempo. No, es que mire, o sea, intervalo entre registros, 2 segundos. Porque es que si no, déjelo en 2 segundos, porque es que como lo tenía, cada 60 segundos nos iba a tomar una medida. sí. Sí, Y nos toma 30 registros, o sea, nos va a demorar un minuto ahí. Ah, listo, ok. Ok, listo, ahora sí ya. Entonces vamos aquí a iniciar temporizador, prender fuente y vamos a girar la perilla lentamente. eso, ahora sí. Toca suave. Toca más rápido porque ya vamos a llegar a la mitad y no vamos por la mitad de la perilla. Listo. Entonces dele ahí en stop al de la tabla. Apague la fuente. Y listo. Y Entonces ya tenemos en la nuestros tabla datos. borremos, sí, borremos una de las filas que está en cero. ¿Así? Uy, no, borro todo. No, Speech, no, no, no. speech, Tiene que espichar es el número. el 1. Ok, o eliminar fila. Listo. Listo. Borre Entonces ahora, los ceros. Ahí Toca hace hacer falta. esta tabla Ahora, a mano. listo. Entonces muestre la ventana gráfico y seleccione E1 como parámetro, listo. Y asegúrese el formato gráfico continuo, escala lineal observadas. ¿Con Ya qué lo que ok. tensión? hacemos es guardar el archivo. ¿Cómo? Guardemos ¿Con el qué archivo. tensión? No, o sea, ahí lo que nos toca hacer es graficar, o sea, lo que está al lado del temporizador para que nos muestre la gráfica en X y en Y. Entonces, si quiere, grafíquelo de una vez. Mira, ya tiene para graficar. Pero A la, guardemos la no, tabla, por si no, no. acaso. Pero vas Guardemos la tabla. al del archivo de Excel.
¿Cómo así? Ahí, quieto ahí. Ahí sí ve que hay como una cosita de gráfica. No, es que eso no se grafica ahí. No, no, no. Cierre el osciloscopio. Sí, eso no se grafica ahí. Acá en la tabla de Excel, eso es una tabla de Excel donde tenemos los datos. ¿Sí? Ah, ok. Arriba al lado Al del lado borrador. ahí. Eso. Y ahí colocamos los datos en X y en Y y sale. Ah, ok, listo. Entonces dice, vamos a manejar aquí. Selecciono. Toca que guarden esos Toca que- datos. Porque toca Sí, ahí claro. Entonces, en Y iría Ah, sí. E2, Sí. en X E1. Solamente en ejes. Ah, ya, ejes X y. Se no alcanza a ver. Acá. ¿No lo alcanza a ver? No. Ahí donde dice ejes, sí ve que ahí Sí. dice en Y1 y en X. Coloque entonces. Ah, no, es que ya está ahí. Ya, Ahí ya ahí está está. esa. Pero creo que E1 tengo que cambiarlo de escala. O sea, porque si ven que no se observa creería yo. ¿O qué opinan? No, No, le pero das ahí clic, está. ahí ya está. A Listo, entonces ver, pues acá estamos observando Tome eso. una fotico de esto, guarde el archivo. No, esa no se puede guardar. Igualmente ya guardé la tabla. Respondamos la Listo. pregunta. No, déle imprimir. Ahí imprimir de pronto sale el PDF. Y lo añadimos Listo. con el Scanner. ¿Seguro? Donde dice el Edson, en vez de Edson, ponga PDF. Listo. Listo ya. Y ahí lo guarda. Entonces, sí, toca guardarlo porque nos va a pedir igual ahorita otra gráfica. uno, laboratorio. Entonces, dice, ¿encuentra usted que después de superar la tensión nominal de la corriente de excitación se incrementa más rápidamente? No, pero es que digamos que esto ya es otra gráfica. Porque mire, dice, observe la curva de la tensión primaria representada por E1, ¿sí? En función de la corriente de excitación, ¿sí? La cual en este caso sería, o sea, E1 en función de I1. Entonces, digamos que en el eje Y pongamos I1. Ya no es E2, No se sino I1. puede. En el eje Y Porque Nos tocó volver a empezar y graficar y Ah, uno. ok, tener en cuenta también I1, sí. Ujú. Ya, volvemos a la tabla. sí, sí, hágale, aplicar. sí, Se nos va a borrar los datos de nuevo. Volvemos a hacer de nuevo el proceso. listo. Aquí están. Coloque el Entonces vamos temporizador. a... No, stop, stop. Los mismos valores Sí, entre Sí. tiempos. Listo, entonces ahora sí. inicio. Iniciar. Está en 0. Iniciar. Abre. Y vamos a medir los valores. Más o menos en qué dato vamos. Van como 18 datos hasta ahora. T5, T6. Listo. Listo, voy a darle stop. Voy aquí a eliminar la fila. Voy a guardar esto. Guardar. Listo. Entonces aquí vamos a observar esto. Grafique eso. En Y, ahí mismo, ¿sí? Ok. En Y1, ahí dice al lado Y1,
coloca entonces, toca volver a graficar, coloca entonces en X, E1, Sí. Y en Y. y en Y, coloca E2, ¿no? Y 1. Y 1. No, y 1. Creo que pues, la gráfica de 2 va a ser igual a la que ya hemos hecho. Sí, Sí, pero Pero como, entonces similar. no sé como si se cambiaron los valores, se alteraron, entonces toca volverlo a hacer, ¿Por qué? porque se alteraron, pero volvimos a tomar nuevos valores, sí, pero nuevos datos. digamos que bueno, el comportamiento es el mismo. Sí toca sacar la tabla y guardarla, pero pues ya lo podemos hacer ahorita cuando ya sacamos, digamos, el video. Sí, el comportamiento es Sí. exactamente el mismo. Sí, vea. Acá tengo dos en Y y está muy similar. Déjeme Entonces, mirar una cosa en escala, por favor. ¿en otra Ahí donde, escala? sí, o sea, ahí donde dice escala, Sí. espere que se le quedó un poquito trabado, espere que muestra ahí. ¿Ya está observando la figura? Sí, sí, ya se está observando. Porque mire, dice, asegúrese que el formato gráfico continuo y la escala lineal están seleccionados. Entonces toca mirar que la escala lineal, o sea, que aparezca escala lineal o algo así. No, no dice nada como escala lineal. Pero no, entonces vamos a darle nada, que se dañó la imagen, ¿qué pasó? ¿Los demás están viendo? Sí, debe ser algo de pronto del logaritmo, no sé. No, porque precisamente dice que lineal, como vaya está poniendo logarítmico, entonces bueno, ahí ya está bien. Ahora nos tocaría lo de la corriente. Ujú. Ok, entonces vamos a ver los ejes y mirar la corriente en I1 y es así. Claro, esa corriente lineal. Si están saliendo todas las mediciones ahí, Señor, si están saliendo todas las mediciones, es que no sé si es por mi señal, pero Dios está trabando. pues O sea, ¿qué E1, que es medidas hasta... hubo más o menos? Sí. Sí, porque estamos 33 tomando como amperios. referencia, sí, estamos tomando como referencia E1 y sí, en X, sí, sí, ahí están básicamente los valores. Entonces, listo, la respuesta. ¿Encuentra usted que después de superar la tensión nominal, la corriente de excitación se incrementa más rápidamente? No, ¿cierto? O sea, todo el tiempo es lineal. Sí, ahora la 20 dice, ¿encuentra usted que la curva muestra que el núcleo se ha saturado? Pero entonces yo creo Sí, que ya la curva es con E2, Sí, o con sí, la E2. curva ya está. Y ahí sí se ve que se satura porque tiende a volverse plana, digámoslo así, la curva. listo. Entonces esas dos son sí. Sí, ah no, una es no y la otra es sí. Ujú. Ahora, asegúrese, revise los valores medidos para determinar cómo afectó la relación entre las tensiones primaria y secundaria cuando el núcleo del transformador se saturó. Y Ok, aquí ya entonces más, ahora vamos a mirar digamos, podemos mirarlo a través de la gráfica utilizando lo que es el medidor E2 con el E3, la gráfica entre E2 y E3. ya voy. Estaba guardándola. Entre E2 y 3 y E3 E3. y X lo cojo en E3 o al revés. Pues dejemos E2 donde está, dejemos E2 en Y y pongamos a E3 en X. Listo. Ok, entonces, ¿cómo se ve la curva? ¿Cómo la ven ustedes para que me la describa? Pues Pues no. sería una cosa lineal, porque ese es Sí, es una nuestro... lineal. Gracias. La, Bueno, la, la, la relación entre 2 y 3. Ok, ya la puedo ver. Sí, Entonces, digamos que ¿qué afectó? No, nada. Mantiene un comportamiento lineal, sí. Sí. listo. ¿Cuánto más o menos cuánto tiempo llevamos para no pasarnos Y de la ya, hora? y ya para finalizar, pues lo que hacemos es apagar la fuente totalmente, nos aseguramos que la fuente esté pues totalmente apagada. nos tocaría ver cuánto tiempo llevamos grabando, porque no tenemos ni idea.
Y listo, Sí, muchas ¿cuánto gracias. tiempo llevamos? Vamos a... Eh, ¿Cuánto tiempo llevamos?